Hola queridos hermanos, mi nombre es Raimundo Flores y hoy vengo a traerles una reflexión que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando este último tiempo, que es concerniente a eh, cuán necesitados estamos de la sabiduría del Señor, ¿cierto? Muchas veces creemos ser inteligentes o eh, creemos ser los más inteligentes en nuestra propia opinión, cuando nuestro intelecto nos puede jugar una mala pasada, o nuestro mismo intelecto a veces nos hace no humillarnos, ¿cierto? Porque ¿cómo yo voy a humillarme, ¿cierto? Si yo ya conozco muchas cosas, estudié tal cosa, aprendí tal otra cosa, tengo mis pergaminos. Pero a veces es bueno reflexionar y entender que Dios quiere quebrar tu mente, Dios quiere cambiar tu situación. Y para empezar, vamos a hablar hoy de las capacidades de un discípulo. Cada discípulo tiene capacidades distintas y es bueno que esa capacidad que tiene un discípulo, que tienes tú, que tengo yo, sea llevada siempre al más alto nivel. Es bueno que conozcas tu capacidad. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué es capacidad? ¿Cierto? Esa es como la primera pregunta. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacidad? Bueno, capacidad es una unidad de medida que suele servir para medir, por ejemplo, cuánto de capacidad puede lograr entrar en un envase de agua, por ejemplo, en un vaso. Ese vaso que está ahí tiene 200 mililitros de capacidad, ¿cierto? Uno lo puede llenar hasta la mitad, pero ahí no está en su capacidad completa, sino que está a media capacidad. También se puede hablar de un vehículo, de un tractor, por ejemplo, que tiene 300 caballos de fuerza para poder arar, ¿cierto? Un campo. Y ese tractor, si el dueño no lo conoce, podría utilizarlo a una capacidad inferior y ese tractor no estaría prestando la capacidad para lo que fue comprado, ¿cierto? O peor aún, que en el manual diga que tiene 300 caballos de fuerza y cuando uno lo echa a andar a máxima capacidad, lo máximo que da son 100. O con la internet, cuando uno compra una internet, no sé, de 200 megas y cuando va a mirar en el computador cuánto es lo que realmente a uno le llega y le llegan 50. Uno tiende a enojarse con esas cosas, porque uno sabe la capacidad que tiene el instrumento o la internet o el vehículo que te compraste, para qué lo compraste y por qué lo compraste con esa capacidad. Pues bien, Dios también conoce a sus hijos y conoce la capacidad de cada uno. Y Dios quiere, tal como cuando uno se compra algo o exige algo de cierta capacidad, Dios exige de ti que tu capacidad esté al tope. Porque estando tu capacidad al tope, el Señor puede hacer milagros tremendos. El Señor puede duplicar esa capacidad, duplicar o incluso transformar la capacidad que tú tienes. En el contexto de la boda de Canaán, el Señor llega a esa boda, ¿cierto? Estamos viendo y presenciando ahí el que sería el primer milagro de Jesús escrito en la Biblia. Entonces, en ese milagro, ¿cierto? Vemos distintas cosas desarrollándose. Primero, que el novio o el maestresala no logró tener la capacidad de vino que necesitaba esa fiesta, por lo tanto el vino se acabó. Y se acabó el vino y se acabó la fiesta. Pero ahí estaba el Señor. Entonces María viene, habla con el Señor, no sin antes pasar por una pequeña diferencia. El Señor decía que todavía no era la hora de comenzar a trabajar en el ministerio, qué sé yo. Pero accedió. Accede a transformar el agua en vino. Y aquí nosotros de repente podríamos quedarnos con el milagro, ¿cierto? El milagro de transformar el agua en vino. Pero aquí sucedieron varias cosas interesantes. La primera, en el versículo 5 del capítulo 2 de Juan,
habla de que la madre le dijo, luego de que habló con Jesús, ella fue a preparar todo y le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga, en el versículo 5. Entonces, en el 6 dice, habían allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, estas tinajas no eran para vino, eran para lavarse, ¿cierto? Conforme al rito de purificación que tenían ellos. Y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí estamos hablando de que cada cántaro más o menos serán 30 y algo litros de agua. Y si eran 6 tinajas, estamos hablando de unos 600 litros de agua aproximadamente, litros más, litros menos. ¿Qué tiene de interesante esto? Que hoy en día tú vas a la llave, ¿cierto? Abres la llave y sale agüita. Y tú puedes llenar un receptáculo y llenar una tina de agua. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo los hombres tenían que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo requería que bajaran al río o fueran a algún pozo, sacaran el agua, vinieran a llenar, fueran, sacaran el agua y todo esto muy rápido, porque nadie tenía que darse cuenta de que el vino ya se había acabado. Entonces nos retrotraemos un poco y vemos esta escena, ¿cierto? Donde el Señor transforma el agua en vino y el milagro es muy lindo y podríamos quedarnos con ese milagro. Pero yo me quiero quedar, aparte de que con ese milagro, con la parte del esfuerzo, donde hubo que mover, ¿cierto? Donde hubo que mover músculo, donde hubo que mover inteligencia, donde hubo que haber organización. María ahí organizando a los demás, hagan todo lo que Él les diga, Jesucristo dando órdenes, ¿cierto? Y pidió Él algo muy especial, que las tinajas fueran llenadas a tope de capacidad. ¿Qué nos dice esto? Que tú como tinaja utiliza tu capacidad a tope y Dios hará el milagro. Dios transformará esa capacidad y podría duplicarla, tal como lo vemos en la parábola de los talentos, ¿cierto? En la parábola de los talentos vemos a 3 personas, 2 que ocuparon su capacidad a tope y recibieron, ¿cierto?, la multiplicación de los bienes que había dejado. Esto está en Mateo 25:14. Bueno, está un poco más atrás, pero para contextualizar, desde el 14. Y el Señor dice esta parábola, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, le entregó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a uno 2 talentos y a otro 1 talento. Pero aquí hay algo bien interesante, dice, conforme a su capacidad. El Señor redistribuye la riqueza, o distribuye la riqueza, perdón, la distribuye de manera desigual. Y eso es natural, porque cada ser humano tiene una capacidad distinta. Dios conoce tus capacidades, no te va a dar más carga de la que puedas llevar, ¿cierto? Y a veces el dinero, por muy atractivo que sea, a veces es una carga. Entonces, si Dios no te va a dar más carga de la que tú logras llevar, no lo va a hacer. Por lo tanto, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Aquí lo interesante es que los que tenían su capacidad a toda prueba, los que estaban con su capacidad a tope, lograron la multiplicación, ¿cierto? Lograron duplicar. Pero el que tenía 1 pensó que tenía menos de lo que era su capacidad. O quizás tenía la capacidad para llevar ese talento. Estamos hablando de dinero, ¿cierto? Si contextualizamos a la época, el talento era un peso, ¿cierto? Un peso de 90 kilogramos, habían unos talentos de 25, otros de 90, y el talento podía ser o de plata o de oro. Y suponiendo que era de plata, un solo talento, algunos eruditos dicen que estamos hablando entre 7 y 14 mil dólares, otros dicen que podrían ser hasta 22 mil dólares. El tema es que no era poco. Nosotros vemos, un talento, otros 5, claro, nos imaginamos como que eran unas monedas, qué sé yo, no. Estamos hablando de kilos de plata o de oro. Entonces este que tenía 1 no tenía poco, lo que sí tenía era miedo. Él sí tenía miedo. Pero fíjense en los demás. Los demás
utilizando su capacidad a tope, tal como en el milagro de las tinajas, ¿cierto? Ocuparon su capacidad a tope y fue hecho el milagro. O sea que el milagro a veces es un porcentaje pequeño versus el otro 80% de talento, de esfuerzo, de sacrificio, y de entender que muchas veces Dios quiere ver el movimiento que tú haces para activar ese milagro o para activar esa multiplicación. Te invito a que cambies tu mente, tal como lo dice Romanos 12:2, ¿cierto? Cambio de mentalidad, cambiar la mente para entender la voluntad del Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Que el Señor te bendiga.